Muy buenos días, sean nuevamente bienvenidos a este nuevo mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy. Esperamos que pueda ser de bendición a nuestras vidas. También pedimos al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos guíe y nos dé de nuevo. Venimos junto con Pastor José dando una serie de mensajes, de enseñanzas acerca de la pecaminosidad del hombre, su origen, su consecuencia y el final del pecado, de la maldad. Dentro de las series que hemos visto, vimos inicialmente el principio del pecado. Hace 8 días vimos Satanás como incitador al pecado, y el día de hoy veremos el castigo del pecado y nos basaremos en Génesis 3, 14 al 19. Dice así la palabra del Señor, Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y del polvo eres polvo y al polvo volverás. Amén. Bueno, mis amados, entonces aquí vemos esta narración. Aquí en Génesis 3:14 dice: y dijo Jehová Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Pero ¿qué fue lo que hizo la serpiente antigua allí? Fue ser instrumento para el engaño, para llevar a la mujer a la desobediencia y por ende la mujer al hombre allí a este pecado, a esta desobediencia. Entonces dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Inicialmente la serpiente había sido creada con manos y pies, como tal vez la gran mayoría de animales terrestres, y por esta causa entró en maldición. Por eso dice aquí el texto que se arrastraría sobre su pecho y comería polvo todos los días. Pero también vemos que la serpiente también representa allí al adversario, que es el diablo, y todo lo que consigo lleva: pecado, rebeldía, desobediencia, mentira, muerte. Y Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces este versículo es uno de los más relevantes que vemos allí en el libro del Génesis, y es en esta parte de la historia donde comienzan las profecías bíblicas que anunciaban la restauración por medio del Mesías Salvador, un redentor, una esperanza para las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Todo lo que vemos acá es que junto con la caída, junto con la desobediencia, también vino la promesa de ¿qué? De un Salvador. Entonces estaba tipificado allí que a causa de la desobediencia habría que una enemistad y un conflicto. Entonces vemos que la simiente representa al diablo y la obra de las tinieblas, la cual siempre ha estado en contra de la mujer, que es Cristo Jesús Señor nuestro, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces vemos que hay un conflicto hasta el día de hoy. ¿Entre qué? Entre el bien y entre el mal, entre lo bueno, entre lo malo, entre la luz y entre las tinieblas, entre el hombre de Dios y el hombre de pecado. También vemos entre el hombre espiritual y el hombre natural. Nosotros podemos ver allí en Gálatas 5 que habla del fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Ese es el hombre espiritual, pero también vemos al hombre natural con sus obras, y es las obras de la carne. El hombre natural es aquella persona
que aún se resiste a Cristo, que aún se resiste a la palabra, y es una persona natural, y por eso está en las obras de la carne, en lo que dice allí en Gálatas. ¿Y cuáles son esas obras? Como para que nosotros referenciemos. Vemos que es tinieblas, desobediencia, fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. Todas estas cosas son las obras de la carne. Entonces lo que podemos ver allí también es que hay un conflicto hasta el día de hoy entre el espiritual y obviamente entre la carne. ¿Por qué? Porque el hombre natural no se quiere sujetar a Dios. Y el hombre espiritual obviamente batalla para estar en las cosas de Dios. Entonces vemos la lucha entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre los que aman a Dios y los que aborrecen y odian a Dios. Y usted me dirá, pero ¿cómo van a aborrecer a Dios? Pues realmente cuando rechazan la palabra de Dios están yendo en contra de lo que enseña la palabra de Dios y lo aborrecen. También vemos el conflicto que hay entre el trigo y la cizaña. Y vemos también personas que así como nos deleitamos en la palabra del Señor, también hay personas que la cuestionan. Y es lo que vimos allí en Génesis, la serpiente antigua cuestionando con que Dios dijo. Y hasta el día de hoy muchas personas cuestionan lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que dice la Biblia? Esto es consecuencia realmente del pecado. También vemos un conflicto como consecuencia del pecado original allí entre Caín y Abel, que fue el primer homicidio que registra la Biblia allí. ¿Por qué? Por celos, porque las obras del uno eran justas. Y también hubo allí un conflicto. También vemos entre Jacob y Esaú, también por una primogenitura. También entre Isaac e Ismael, que estos son los dos hijos de Abraham. Uno el hijo de la promesa y el otro el hijo fuera de la promesa. Y hoy en día vemos que uno es la descendencia del pueblo judío y el otro es la descendencia de los árabes y palestinos. Y es un confrontamiento que ha estado por cerca de 4000 años. Entonces, como dice allí el texto, la herida de la simiente de la serpiente, la cual es el diablo y Satanás, y la cizaña que él siembra. Dice que esa herida será en el calcañar. El calcañar, para que ustedes lo vean, aquí está en la imagen que estamos colocando el día de hoy. El calcañar es la parte inferior allí del talón. Dice también, pero la herida de la simiente de la mujer, la cual es la palabra, la cual es el verbo. Mire, esa es la simiente de la mujer, es la palabra de Dios. Dice allí en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que esa simiente es la palabra, es nuestro Señor Jesucristo hecho carne. Entonces, esa herida que vemos allí es una herida de muerte. ¿Por qué? Porque es a la cabeza de la serpiente. El Señor Jesucristo le dio allí a esa serpiente allí a la cabeza. Fue lo mismo que pasó cuando David luchó allí, batalló con Goliat. ¿A dónde le dio? Le dio fue realmente a la cabeza. Entonces vemos también que simiente tiene que ver con semilla, con germen. Tiene que ver con aquello que da vida en la simiente de Cristo, más no en la simiente de la serpiente, porque la semilla o la simiente de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, no es para vida, sino es todo lo contrario, es para muerte. Y eso también es consecuencia de la desobediencia. Entonces vemos que Cristo es la palabra hecha carne, y asimismo la semilla colocada en el vientre de María por el Espíritu Santo de forma sobrenatural. También la simiente de la serpiente es lo contrario a la simiente de Cristo, vida y muerte. Les hacía el paralelo del conflicto, lo uno con lo otro. Veamos evidencia de la simiente de la serpiente, que es para maldición. Mateo 12:34 dice, generación de víboras. Generación de víbora, le dice el Señor allí a estos fariseos, a estos escribas. Les estaba diciendo prácticamente simiente, engendros del diablo, es lo que el Señor estaba diciendo. Cuando vemos en la palabra que Jesús exhortaba a estas personas, a estos fariseos, Jesús era fuerte, les hablaba allí duro. Dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque en la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Señor Jesús es quien conoce nuestros corazones y realmente es lo que nos está especificando allí. Vemos también en Mateo 23:33-34, vuelve y le dice el Señor allí, serpientes. Imagínense, ¿cómo dice en Génesis? Dice la simiente, dice acerca de la simiente de la serpiente. Y aquí dice serpientes, generación de víboras. Otra vez está hablando acerca de la simiente del diablo. Dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Realmente aquí vemos también por la palabra que hay un infierno. Está el cielo para los que creen, para los que aman al Señor, para los que se deleitan en su palabra, y también está allí el infierno para los que rechazan la gracia de Dios. No es como dicen algunas sectas que no hay infierno, que hablan de la aniquilación, que si Dios siendo bueno que no va a enviar a nadie al infierno. Y tal vez eso sea verdad. Dios no envía a nadie al infierno, ellos se van solitos por la desobediencia del pecado y por la rebeldía, que es lo que vemos el día de hoy. Entonces dice allí que ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío, dice el Señor, profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis en la ciudad. Entonces aquí también la palabra está hablando, está profetizando acerca de que el Señor envía su palabra en medio de todo. Pero ¿qué hacen con los predicadores? ¿Qué hacen con la palabra? Rechazarla, decir que estamos locos, que nosotros somos, que lo que predicamos está mal y lo que ellos creen está bien. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí también está hablando de la simiente de la serpiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces aquí también vemos un castigo acerca del pecado. Lo que hacen los rebeldes, una persona desobediente, una persona que rechaza las palabras de vida, simplemente se convierte o es un hijo del diablo. Y esto es consecuencia de la rebeldía y del pecado. Dice: porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, una persona que hace pecado, una persona que persiste en la mentira, que persiste en la rebeldía, que persiste en la anarquía, simplemente es hijo del diablo. Y esto realmente lo dice la palabra. Y me gusta en la Biblia que vemos los dos puntos de vista. Como está lo bueno, está lo malo. Están los hijos de Dios, los hijos del diablo. Entonces aquí está hablando de las personas que rechazan la gracia, son hijos del diablo. Le estoy hablando el día de hoy por la palabra, pero también por la palabra le quiero mostrar lo que dice Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está nombrando otra vez la simiente. Nosotros somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le hemos recibido. No como dice el Papa católico, que todos son hijos de Dios. No, esto realmente no es así. Los hijos de Dios son los que le han recibido, los que le han aceptado, los que han aceptado el plan de salvación, los que se deleitan en su palabra, los que escudriñan la palabra no de vez en cuando, no los que tienen la Biblia aquí abierta en el Salmo 91, sino que todos los días se deleitan en la palabra de Dios, que todos los días se alimentan de la palabra de Dios. Por eso dijo Jesús: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esos son los hijos de Dios. ¿Tú quieres saber si eres un hijo de Dios? Pues por las características. Si eres una persona de oración, que llevas una vida de obediencia, que estás dando frutos de arrepentimiento, que te deleitas en la palabra, te puedo decir que eres un hijo de Dios. Y si no es así, pues tienes que reevaluar tu condición. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Si ve aquí la palabra, lo que hace es que la palabra misma afirma lo que dice la Biblia. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y por qué? Porque la simiente de Dios, está diciendo acá, la simiente de Dios, que es la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios te vivifica, está en ti, cuando el Señor vive en ti, realmente es por eso que rechazamos el pecado, es por eso que odiamos el pecado. Un verdadero creyente también se conoce, ¿por qué? Por aborrecer el pecado, por repudiarlo. Pueden venir pensamientos, pueden venir momentos de tristeza, momentos de aflicción, pero realmente nos guiamos por lo que dice la palabra, no por lo que dice el mundo. Estamos en un tiempo de dificultad, de crisis, donde realmente muchos han abandonado la fe, que eso tiene que ver con la apostasía, que es el abandono de la fe. Por eso dice la palabra que cuando el Señor regrese, dice, ¿hallará fe en la tierra? Entonces debemos perseverar en este tiempo, donde la iglesia está pasando en medio de esta tribulación, pero somos guardados por el Señor en nuestro corazón. Seguimos, Génesis 3:16, dice, a la mujer dijo,
multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Realmente esto solamente lo puede saber una mujer, porque realmente dice que se multiplicarían de gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz tus hijos, y el deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué fue lo que hizo allí el hombre? Obedecer a la voz de la mujer. Él tenía que haber obedecido a lo que había dicho el Señor, a lo que había establecido el Señor, porque realmente ese mandamiento se lo dio fue el Señor al hombre. O sea, el hombre tenía que ser vigía, tenía que cuidar de que su mujer no cayera en esto. ¿Por qué? Porque él descuidó. Y a veces pasa en el hogar, el hombre lo que hace es descuidar su hogar, y viene todo esto. Dice también allí que por esta causa vino la maldición allí a la tierra. Y mire que voy a hacer un paréntesis acá. Génesis 22:18 dice, fue una palabra que el Señor le dio allí a Abraham cuando él obedeció. Dice, en tu simiente, ¿sí ve? Vuelve a hablar de la simiente. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Fue lo contrario a lo que hizo Adán. Adán desobedeció a la voz del Señor y vino la maldición a la tierra. Y vino la maldición, tuvo que ser sacado allí del huerto del Edén. Pero aquí en Génesis 22:18 vemos que por la obediencia de este hombre Abraham, dice que en la simiente de él serían benditas todas las gentes de la tierra. Y hasta el día de hoy eso nos incluye a nosotros. Desde los 4 ángulos de la tierra, las personas que obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Y todo se trata de la obediencia. Mire que en Deuteronomio 28 habla acerca de esto. Dice Deuteronomio 28, si tú lo lees del versículo 1 al 14, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos, no algunos, no los que nos gustan, dice todos los mandamientos que yo prescribo hoy, dice también Jehová Dios, tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Las bendiciones la bendición de Dios viene por una vida de obediencia, no por dar dinero, no por dar un diezmo, no por la manipulación, vienes por una vida de obediencia a la palabra de Dios. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dice, y te alcanzarán. Es lo más tremendo, no que nosotros alcanzamos, sino que esas bendiciones nos alcanzarán. Es lo que dice Mateo 6:33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero ¿qué pasa si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios? Dice, bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y todo, absolutamente todo, cuando obedecemos la palabra de Dios. Pero como consecuencia del pecado también está la contraparte, ¿sí? Muchas personas leen a veces Deuteronomio 28, 1 al 14, y wow, qué chévere la bendición, pero no leen el restante, que es del versículo 15 al 68. Allí está todo lo contrario. Unos pocos versículos, 13 versículos, ¿para qué? Para exaltar la consecuencia de la bendición. Pero del versículo 15 al 68, estos otros versículos, ¿para qué? Para exhortar, ¿sí? Las personas desobedecen. Dice allí, a partir del versículo 15, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar, es que hay gente que ni siquiera procura, ni siquiera lo intenta. No, es que es difícil. No es difícil, es que no quieren, es que se deleitan en su pecado. Dice, para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Cuáles maldiciones? Las que están establecidas aquí en la palabra de Dios. Dice, y te alcanzarán, así como la bendición alcanza a los que creen, también la maldición alcanzará a los que rechazan la palabra de Dios. No se escaparán. Dice, y maldito serás en la ciudad, en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar. Y usted puede leer en su casa, ahí para abajo, todo lo que habla la palabra de Dios. Entonces, hay consecuencia del pecado y hay bendiciones de la obediencia. Tú decides. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, de elegir, qué es lo que dice realmente Deuteronomio 30:19.
que lo hemos leído más de una vez, que el Señor pone delante de nosotros la vida, la muerte, la bendición y la maldición, y nosotros escogemos. El Señor no obliga a nadie a seguirlo. Tú decides, cada uno de nosotros decidimos si le seguimos o le rechazamos. Lo mismo el diablo no tiene ya poder, él no nos va a obligar a hacerlo mal. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces nosotros tenemos la capacidad de elegir, de aceptar o de rechazar. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea que la maldición nunca viene sin causa, es lo que dice en Génesis 3:17. ¿Por qué vino la maldición? ¿Por qué? Porque hubo una causa. ¿Cuál fue la causa original? El pecado original se llama desobediencia. Y hasta el día de hoy sigue siendo la desobediencia, la rebeldía y la anarquía. Entonces, cuando una persona desobedece, cuando una persona hace lo malo delante de Dios, es una causa. Y por eso es que viene la maldición. La maldición nunca viene sin causa, es lo que dice realmente la palabra de Dios. Lo mismo la obediencia, también tiene una causa y es obedecer la palabra de Dios. Sigamos, Génesis 3:18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está establecido realmente un castigo del pecado del cual no hemos sido redimidos, y es la muerte física. De eso no fuimos redimidos, todos tenemos que morir, que es lo que dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido para todos los hombres. Aquí incluye creyentes, no creyentes. Dice para todos los hombres que mueran una sola vez, pero después de esto el juicio. Lamentablemente veía noticias el día de anoche, hacía no veía noticias, y lamentablemente nuestra nación, en Colombia, ya pasaron la barrera de 10.000 muertos. 10.000 personas que murieron y van a tener que ir a un juicio delante de Dios algún día. Y si murieron creyendo, con la fe, con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, pues ellos simplemente irán al tribunal de Cristo, que es como una justicia especial para la paz, lo que llamamos. También el castigo trajo a los demás vivientes la pérdida de los privilegios que tenían allí Adán y Eva en el huerto del Edén inicialmente, al estar continuamente en la presencia del Señor. Esto es la comunión. Ellos vivían allí delante constantemente de la presencia del Señor. Hoy en día una persona, aunque sea creyente, cuando el creyente peca, no pierde su salvación, lo que pierde es la comunión con Dios. Y lo digo porque tal vez la mayoría de los que escuchan este mensaje son creyentes. Cuando nos hemos equivocado, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde la comunión, como que ya hay estorbo para orar, como que ya hay un estorbo para leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ese pecado rompe la comunión. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Si hemos fallado, si hemos pecado como creyentes, debemos arrepentirnos. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, pero no callemos, porque dice la palabra que mientras que callé se envejecieron mis huesos. Entonces confesemos nuestro pecado. Ahora, si usted me está escuchando el día de hoy y es una persona que aún no se ha reconciliado con el Señor, que no ha aceptado el plan de salvación, lo invito a que acepte de todo su corazón ese plan de salvación, que viva por la palabra, que acepte en su corazón a Jesucristo como único y como suficiente Salvador. Solamente Él nos puede salvar. Él es el único camino, según Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida, solo el Señor. Entonces tenemos una esperanza, claro. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Entonces tenemos una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos cómo fue pisada la cabeza de la simiente de la serpiente. Colosenses 2:14-15 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola allí en la cruz. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que hizo el Señor! Por eso fue que allí todo fue consumado. El plan de la cruz fue perfecto, no le faltó absolutamente nada.
Entonces, doctrinas hoy en día cuando dicen que tú tienes que hacer algo, que son obras, o que tienes que dar algo, simplemente están diciendo que la obra de la cruz fue incompleta. Y no, la obra de la cruz fue la obra más perfecta que ha venido sobre la humanidad. Fue perfecta, no le faltó absolutamente nada. Y por ese sacrificio es que ahora tenemos acceso al trono de Dios. El diablo fue derrotado. ¿Por quién? Por la simiente de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la palabra. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Le pisó la cabeza allí al diablo. Por eso ya no tenemos que estar luchando contra el diablo, ni estar atándolo, sino solamente, como decía el pastor José hace 8 días, sino que tenemos que estar resistiendo al diablo. ¿Y qué hace el diablo cuando lo resistimos? Dice que huirá de nosotros. Él nos podrá herir en el calcañar si le damos lugar, que es lo que dice Efesios 4:27, dice: no deis lugar al diablo. Así que no le demos lugar al diablo, cerrémosle la puerta al diablo. El diablo no puede entrar a fuerza, sino es la persona que le da lugar al diablo. Dice: el que hurtaba, dice, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El versículo 29 de Efesios 4 dice: ninguna palabra, y me gusta que cuando la Biblia dice ninguna, es ninguna, dice salga de nuestra boca, dice sino la que sea buena, la necesaria para la edificación, a fin de ¿qué? De dar gracia a los oyentes. Y concluyo, mis amados, el día de hoy con este versículo, Santiago 1:22. Dice la palabra que no solamente seamos oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Vivamos por la palabra. Si decimos que amamos al Señor, vivamos para el Señor. Seamos personas de oración, personas que escudriñan la palabra diariamente, y que pese al panorama que tenemos enfrente de nosotros, un panorama crítico o lo que estamos pasando, no perdamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si Dios lo permite, en 8 días estaremos nuevamente siguiendo esta serie acerca de la pecaminosidad del hombre. Mis amados, muchísimas bendiciones y que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Hasta la próxima.